El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Hola amigos y amigas, qué gusto estar con ustedes un día más aquí en Frecuencia Política, un martes más, miércoles 15 de abril del 2020, haciendo Frecuencia Política por la señal de Radio Pichincha Universal. Sabe usted que nos puede encontrar por la señal del 95.3 para Quito y 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha. La confusión entre martes 14 y miércoles 15 se da porque, como ya se lo hemos comentado, el programa Frecuencia Política, que se transmite los días miércoles, está siendo grabado por este periodo donde estamos en cuarentena un día antes, exactamente 24 horas antes. Así que estamos en día martes haciendo la grabación de este programa, pero les saludamos efectivamente siendo miércoles 15 de abril. Contentos de volver a hacer una edición más de Frecuencia Política, contentos de que el equipo de Radio Pichincha Universal tenga ese profesionalismo para solventar, hacer cualquier pirueta y poder resolver los elementos tecnológicos y permitir que los programas que se transmiten en esta franja de 6 a 7 de la noche todos los días en Radio Pichincha Universal puedan seguirse emitiendo. Les recordamos rápidamente que son programas que vienen de colectivos, de ciudadanos, y esta es la ventaja de tener una radio pública, en este caso una radio de los pichinchanos y las pichinchanas, para que podamos hacer radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre les decimos, según donde ustedes se encuentren y nos puedan ver y escuchar. Tenemos un programa con un invitado de lujo que ya comentaremos con él, ya conversaremos con él, pero siempre esta suerte de nota introductoria, insisto en comunicarles que por este periodo no estamos haciendo el editorial. De alguna u otra manera el trabajo de edición se nos complica un poco más, no estamos haciendo el editorial acostumbrado. Recuerden ustedes que Frecuencia Política tiene el saludo, un espacio editorial, la entrevista, que es el plato fuerte siempre de nuestro programa, el minuto de ese, donde María Belén Proaño nos comenta qué es lo que está, digamos, una suerte de nota editorial en un minuto y medio, de la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los datos que solemos poner a su disposición con datos abiertos. En esta época de cuarentena estamos dejando de lado datos abiertos y mi editorial lo estamos convirtiendo en una nota introductoria donde pongo al conocimiento de ustedes alguna información relevante de lo que ha acontecido en la semana. En ese sentido, quiero comentar sobre la iniciativa del presidente de la República de un anunciado proyecto de ley. Insistimos, estamos grabando este programa un día antes y al ser en este momento martes 14 de abril, 6 de la tarde, no llega a la Asamblea Nacional ese proyecto. ¿Por qué lo remarco? ¿Por qué lo digo? Porque esto devela que dentro del mal manejo de la pandemia de COVID-19, la desatención del gobierno sobre los temas de la convalecencia, digamos así, se vuelve a hacer notoria. Recordemos que es un mes ya de lo que el presidente en su primera intervención dijo que iba a poner una contribución a los funcionarios públicos, que iba a haber una suerte de impuesto a los vehículos en el país. Ha pasado ya un mes y un día más, un mes y 2 días, si no me falla la memoria. Y el viernes anterior el presidente de la República hizo un anuncio de ideas, digamos, desgastadas, deslucidas, ¿no es cierto?, de cómo pensaba, enfrentar la crisis. Lo primero es que ha generado una suerte de decepción en muchos sectores, porque no se encuentra un programa sólido para enfrentar la crisis. Lo que se ve más bien es, si ustedes quieren, es unas ideas desgastadas, incluso hay un sentimiento de que se les ha gastado las ideas, y tal vez con otro problema de fondo. No hay economista, no hay especialista que diga que el mundo después de la pandemia va a ser distinto. Sin embargo, a pesar de que dicen esto, de que va a ser distinto, de que hay que implementar una economía de guerra, ellos vuelven a sus elementos dogmáticos, ¿no es cierto? La creencia ciega en el recetario del Fondo Monetario Internacional, el tema de de la austeridad, de que no se pueden utilizar mecanismos internos de financiamiento, y no solamente eso, recuerden,
Dos temas habíamos dicho, de los cuales incluso tengo mucho pesar de haber tenido la razón. El primero fue cuando decíamos que este gobierno no solamente cree en la austeridad, sino en el austericidio. Y esto es porque ese austericidio incluso llega a cobrar vidas. Y el segundo, decíamos también en una intervención en la Asamblea Nacional, que una cosa es que un gobierno no quiera tomar una herramienta de política pública, pero es absolutamente irresponsable que le quiten al Estado la posibilidad de tener herramientas de política pública. Ejemplo, el dinero electrónico o también las posibilidades de que el Banco Central comprara bonos emitidos por la autoridad rectora de las finanzas públicas en el caso ecuatoriano. En ese contexto, termino dándoles unos elementos de detalle más sobre la posición que tuvo la bancada de la Revolución Ciudadana, que fue, primero, propositiva. Segundo, le anunciamos unidad y respaldo al gobierno, ¿no es cierto?, de manera enfática, decidida, sin ningún cálculo de por medio, porque eso es lo que necesita el país. Pero también le dijimos que la unidad y el sentido de colaboración no puede entenderse como un silencio cómplice. Por lo tanto, había que señalar lo que estaba mal. Y hemos señalado lo que estaba mal. Ejemplo, la asignación de recursos, ejemplo, los 2 millones de pruebas que nos llegaron y algunas otras cosas más. Y lo segundo, para finalizar, es nuestra actitud propositiva. Y decirles que la bancada de la Revolución Ciudadana presentó al menos 3 iniciativas de ley. Mauricio Proaño, una vinculada con la estabilidad laboral de los médicos del país. Mónica Alemán, Byron Valle, Diego García y yo presentamos una respecto al tema del Código Laboral, es decir, cuidando los derechos de los trabajadores. Y yo presenté hace exactamente 8 días una iniciativa que tiene en realidad 20 puntos, todos diría útiles para la ciudadanía. Y voy a describir muy rápidamente algunos de ellos, pocos tal vez, pero de manera muy breve. Planteamos que en este momento no se nos cobre los servicios públicos de agua potable, luz eléctrica, internet y telefonía. La gente no tiene de alguna otra manera para poder pagar estas facturas. No se está pidiendo que eso se regale, se está pidiendo que esa deuda, ¿no es cierto?, después se la pueda pagar prorrateada un año, hasta un año después, ¿no es cierto?, en cuotas iguales. Estamos a su vez pidiendo un conjunto de incentivos para créditos a las MIPYMES, sobre todo en lo que sería digamos, de abril hacia final del año, ¿no es cierto?, sobre todo los créditos que puedan ir mayores de $25,000 y con más de 48 meses de plazo para pequeñas, medianas empresas, que así sea, y estamos poniendo incentivos para eso. La prohibición de eliminar instituciones del sector público, que recuerden fue el mecanismo para sacar gente del sector público, entre ellos cerca de 3,000 médicos que tanta falta nos hacen hoy. La creación de planes de inversión emergente que busquen generar trabajo desde los gobiernos autónomos centralizados, el gobierno nacional. La recuperación del dinero electrónico, la recuperación de mecanismos de financiamiento a través del Banco Central del Ecuador. La generación, evidentemente, de estímulos para el pago de dinero electrónico y 2 o 3 elementos finales que son importantes. La moratoria del IES respecto de créditos hipotecarios. ¿Qué pasa con una familia de clase media que no va a poder pagar las 3 cuotas siguientes, por ejemplo, de su crédito hipotecario? Le estamos diciendo que esas cuotas pasen como cuotas al final del periodo. Es decir, si ustedes tienen un crédito de 12 meses, el crédito entonces pasa a ser de 15, porque los 3 meses que no pueden pagar se les pasaría al final, sin ningún interés de recargo, ninguna mora, ningún cargo adicional. Exactamente el mismo tratamiento para la banca privada. Si tienen un crédito, si es que le adeudan a la tarjeta de crédito, lo mismo, que no le paguemos en estos 3 meses y que después se pueda prorratear sin ningún recargo adicional ese pago por 12 cuotas iguales en el año venidero. Y también un elemento que es importante, la disposición al Consejo de Comercio Exterior para que ponga, al menos en el marco de la OMC, es un primer tanteo, después podrá ser incluso más enfática la medida, pero al menos en el marco de la OMC, los aranceles al máximo en todo producto importado que tenga sustituto en la economía nacional y que con eso podamos proteger empleo, excluyendo, eso sí, temas de importación útiles para combatir insumos, por ejemplo, de COVID-2019 o materia prima y bienes de capital útiles para la exportación de nuestros productos. Así hemos actuado frente a un gobierno que no ha presentado iniciativas concretas. Nosotros hemos planteado eso. ¿Qué pasará? Me preguntarán si presenta el Ejecutivo su iniciativa. Bueno, lo que hará es que quitaremos todo lo impertinente, evidentemente, como esa lógica de que un club de notables se ponga a administrar recursos públicos que van a provenir de impuestos, como quiere el gobierno, y vamos a poner, lo segundo que vamos a hacer es vamos a poner todos estos elementos que no hemos visto
en la iniciativa gubernamental. Y no lo vemos, y con esto termino, porque una parte también lamentable es que no quieren topar a sus amiguis, no quieren pelearse con aquellos que han sostenido este gobierno en todos estos 3 años, y es por eso que ni siquiera han contestado cuando les hemos dicho nosotros 10% de impuesto a las utilidades de la banca en 2019, 0,9% de impuesto a los patrimonios individuales mayores de $1 millón, o el 25% de impuesto a las 15 empresas que más se beneficiaron de la revisión del año anterior. Es decir, del monto que se les perdonó, al menos el 25% de impuestos. Lo he dicho de manera muy rápida para poder tener un poco de tiempo y abordar de manera ya inmediata la entrevista que tenemos, la cual estamos muy contentos de que nos hayan aceptado la invitación. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... Querido compañero Alfredo Serrano. Habíamos quedado conversar con él la semana anterior, pero debo decirles, y de eso también le preguntaré, que hizo una cosa inédita, al menos en este mundo, ¿no es cierto?, que hoy podemos conectarnos. Convocó, si no estoy mal y me falla la memoria, me van a fallar nombres, pero desde Rafael Correa, Dilma Rousseff, Petro, a García Linera, se me quedan unos más, ya dirá Alfredo, ¿no es cierto?, a conversar sobre una estrategia regional que ha impulsado CELAC. ¿Qué es CELAC? Es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Alfredo es su director, pero no solamente es eso, es un latinoamericano de corazón, a pesar de que es nacido en España, ¿cierto? Vive entre España, Buenos Aires, trabajó algún tiempo también acá en el Ecuador, es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo estudios también en universidades de Italia, de Canadá, su postdoctoral en Canadá, especialista en economía política de desarrollo y la economía mundial y autor de varios libros. Contentos, Alfredo, de que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Además es colega de esta radio, si no estoy mal todavía, se sigue transmitiendo La Pizarra por Radio Pichincha Universal. Alfredo, bienvenido. Hola Pavel, ¿cómo estás? Bueno, un fuerte abrazo para ti, a toda la audiencia que nos escucha ahí en el Ecuador, fundamentalmente a la gente de Pichincha. Sí, somos colegas, todavía seguimos retransmitiendo la travesura de radio que hacemos los sábados ahí en La Pizarra, y como bien decías, esta semana en CELAC, la semana pasada hicimos una iniciativa, aprovechando en estos tiempos de cuarentena difíciles, pues reunimos a buena parte de lo que es el órgano consultivo de CELAC, donde está Gustavo Petro, Álvaro García Linera, Rafael Correa, y sumamos a Dilma Rousseff, a la propia Camila Vallejos y al vicecanciller de México, Maximiliano Reyes, para precisamente debatir un poco esta iniciativa que había surgido hacía varias semanas ya al interior del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Así que nada, un fuerte abrazo para vosotros. Y el ex canciller de Argentina, Tayana, ¿no?, senador en este momento de la República Argentina. Estaba también Jorge Tayana como representante de la Argentina. Tuvimos la suerte de que se fue sumando de manera muy rápida una cantidad de grupos parlamentarios importantes en la región. Hoy en día ya son 8 grandes bancadas parlamentarias, diputados, senadores, asambleístas, en el fondo del Poder Legislativo, incluido tu país, Ecuador, con una bancada importante, que se fueron suscribiendo la iniciativa de la condonación de la deuda. México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia y Chile, más el propio Ecuador, han sumado pues 8 bancadas parlamentarias, nutriendo además de expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero, presidente español, o Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica. Creo que había muchas ganas, había muchas hambres, no por lo genuino de la iniciativa, que no lo es, porque la condonación de la deuda se viene hace décadas solicitando, pero creo que era el momento oportuno frente a esta pandemia. Creo que a veces las iniciativas tienen el don de la ubicuidad o no, y esta creo que era necesaria hacerla en este instante, porque es imposible, Pavel, es inviable. Ya no es una cuestión incluso de preferencias, es que no se puede, es imposible que con la contracción económica global nueva, propiciada no solo por las bases débiles que tenía el modelo económico global y muchos de los países latinoamericanos, entre ellos el Ecuador, que es un buen guión mal ejemplo, a pesar de esa situación difícil, creo que los efectos del coronavirus hoy en día a nivel internacional
ya vienen alertando de cantidad de pobres, cantidad de desempleos, en millones. Estamos hablando que generará una contracción de la economía global y es imposible que las economías tengan capacidad recaudatoria o de obtener los dólares suficientes para afrontar la deuda externa, más si además le añadimos tener que afrontar la salud de la gente. Por lo tanto, es verdaderamente, como le gustan decir a los neoliberales, es pragmáticamente imposible. No se puede pagar la deuda, pero no es una cuestión solo de justicia, sino es una cuestión de eficiencia. No hay maneras, no hay dólares. En el Ecuador no hay dólares suficientes para pagar la deuda en el año 2020. En Bolivia no hay dólares suficientes para pagar la deuda externa. En Argentina ni mucho menos. Y así podríamos ir uno tras otro de los países de la región para prácticamente decir que no hay ninguna cuenta macroeconómica que permita obtener dólares para afrontar esto, salvo que queramos países sin ciudadanía, sin gente, y donde estén falleciendo, como está pasando en el caso de Guayaquil o en otros lugares. Hoy en día Panamá y Ecuador son los principales países en términos de muerte por 100.000 habitantes del coronavirus en toda América Latina, y eso dice mucho de cómo se están haciendo las políticas públicas a este respecto. Alfredo, déjame topar antes de profundizar en los conceptos una parte más anecdótica, cómo surgió la iniciativa. Y para eso tú has señalado un elemento central. Al menos de lo que yo recuerdo, los años 90 también fueron enfáticos sobre la estrategia de condonación de la deuda. Y el dilema planteado en esos años hoy vuelve a aparecer, o la vida o la deuda. Es una cuestión ya no de preferencias, como bien decías, es una cuestión donde, digamos, pongo el ejemplo de un padre de familia, es como si un padre de familia, su hijo tuviera un accidente, tiene $60 en el bolsillo, $100 en el bolsillo, y tiene que o pagar la tarjeta de crédito o, digamos, llevar a su hijo a la atención médica con los cuidados del caso, la medicina que esto supone. Es decir, no hay duda, ese padre de familia de manera responsable seguramente dirá, prefiero la atención de mis hijos que pagar la deuda. No tengo más, tú lo dices de manera adecuada. Y este dilema de la vida o la deuda, ¿no es cierto?, apareció en los años 90. La pandemia del COVID, ¿no es cierto?, nos vuelve a poner esto en el tapete. ¿Cómo surge? ¿Cuándo conversas? Fue, digamos, al interior de la CELAC, conversaste con algunos líderes, ¿no es cierto? ¿Entre quiénes? ¿Cómo fueron cocinando la idea? ¿Y cuándo la lanzas? Porque tuvimos ahí una importante, digamos, sintonía de tiempo. La Asamblea del Ecuador, ya te voy a contar más detalles de eso, también hacía un pronunciamiento, una cosa inédita, diciéndole al gobierno de Lenín Moreno, mire, incluso bancadas como la de CREO, la del Partido Social Cristiano, nosotros evidentemente le decíamos, usted tiene apoyo en la Asamblea Nacional para que en este momento no pague la deuda. Hizo lo contrario, pero antes de profundizar los conceptos, ¿cuándo lo empezaron a discutir? ¿Con quién? ¿Qué rol tuvo, por ejemplo, en ese caso, el expresidente Correa? Si nos puedes comentar estos elementos, Alfredo. Sí, fue tal, en términos de cómo se fragua esto, fue una discusión que tuvimos al interior del Ejecutivo, fundamentalmente pues un poco replanteando o discutiendo todos los aspectos centrales que hoy en día ¿no?, se tambalean como los cimientos del modelo, de la sociedad en la que vivimos. Teníamos una discusión hace 3 semanas de esto y surgieron aspectos como una suerte de construir un decálogo de transición en este momento donde la economía no da tal como venía. De hecho, discutíamos más cosas, no solo el tema de la condonación de la deuda, sino cómo evitar que exista esta salida de capitales de los países emergentes. Íbamos leyendo los informes del Instituto Internacional de Finanzas, que son datos alarmantes, no tienen parangón en la historia reciente de cuánta plata está saliendo de los países emergentes, de los países chicos, la gran fuga de capitales. Veníamos discutiendo en la construcción de ese decálogo y surgía esta consenso habitualmente en el Ejecutivo de CELAC, y fue interesante, como tú bien dices, Pavel, porque hubo 2 grandes coincidencias. Yo lo primero que hice fue compartir, estaba conversando con Gustavo Petro de otro tema. Estamos hablando del candidato presidencial que sale como segundo en Colombia, senador hoy en día de la República, miembro del órgano consultivo de CELAC. Conversábamos de otros temas de debate de política latinoamericana y él me dice exactamente esto el mismo día que terminamos de discutir en el Ejecutivo. Me reí con él, le dije, mira Gustavo, te voy a mandar directamente lo que acabamos de redactar. Había sintonía absoluta, suscribió, me dice a la primera, vayamos juntos, y contacté al mismo tiempo con Rafael Correa, minutos después, y él me dijo, Alfredo, esto mismo se está discutiendo hoy en día en el Ecuador, en la Asamblea.
es de centralidad en la discusión del Ecuador, y me di cuenta, y esto yo creo que es lo interesante de esta iniciativa, es que no estaba nadie solo, sino estaban proliferando estas propuestas al mismo tiempo, porque no hay nada, insisto, de casi ni siquiera de lucidez, es un tema casi de sentido común global hoy en día. Lo dice el Banco Mundial, lo dice el Papa, lo dice el propio Fondo Monetario Internacional. Es decir, es un tema de gran consenso y vimos cómo en Colombia rápidamente al día siguiente 41 senadores y diputados, y tú lo has dicho, no solo de la Colombia humana, sino se juntaban un amplio espectro de la política colombiana, quitando quizás al uribismo más duro, pero estaban empezando a acordar diferentes opciones. Me sorprendió Paraguay, Pavel. No solo el Frente Guasú estaba por la labor, sino el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, el candidato también Efraín Alegre, que ni siquiera es de la misma línea que el Frente Guasú, también se sumó, y yo creo que se fue de una manera muy rápida. Álvaro García Linera rápidamente suscribió, discutimos un poco la cuestión de pedir condonación a las multilaterales y discriminar, porque hay que tratar discriminadamente, lo que le solicitábamos a los acreedores privados, que era una cuestión de quita con 2 años sin intereses, e instábamos a Naciones Unidas, precisamente recordando lo que ya pasó en el 2015, que es que se discutió en la Asamblea de Naciones Unidas una cosa que fue fantástica, porque votaron la totalidad de los países y era la posibilidad de renegociar deuda a partir de principios soberanos. Esto fue aprobado por la totalidad de los países de Naciones Unidas, quitando 4 o 5 países, entre ellos Estados Unidos. Bueno, en el fondo creo que estábamos casi con mucha sintonía, pero insisto, era un amplio núcleo del progresismo que iba más allá. Me parecía que al final arrinconaba a muy pocos, los que seguían todavía no planteando esta situación, y esto creo que es lo que de alguna manera hace vigorosa la propuesta y que se siga sosteniendo porque queremos seguir caminando hacia adelante. No hay que bajar los brazos en este momento. Esto es muy importante, Alfredo, porque a pesar de que anoté tal vez uno de los elementos que quiero llevarte a discutir después, el tema de la salida de divisas en este momento de nuestras economías, de las economías emergentes, es un gran tema. Nadie quiere hablar de ese tema, solo nos ponen a hablar de déficit fiscal, pero ayer yo les daba unos datos, digamos, sobre eso y claro, se quedaban con silencio total. Parecía, a pesar de que no estaban en mute, los micrófonos parecía como si eso hubiera pasado en una típica conexión de Zoom. Pero señalas un tema importante. Distinguir, muchas veces tenemos en deuda, ¿no es cierto?, bonos que han sido comprados por tenedores privados, tenemos una deuda que está dada por otros países, China le presta al Ecuador, Alemania le puede prestar al Ecuador, tenemos otras entregado por banca privada, ¿no es cierto?, Chase Manhattan Bank, que siguió algunos bancos, pero hay una deuda que es la que más fácil y rápido debería ser condonada, y creo que lo leen bien, la de los organismos multilaterales de crédito, porque además de estos, Alfredo, y no sé si coincidas en eso, su discurso legitimador es apoyar al desarrollo. Pienso en el Banco Mundial, por ejemplo. Entonces, si al final en este momento tú ya tienes deuda con el BID, con la CAF, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Es decirles, miren, necesitamos además que me preste más, pero necesitamos que si creen realmente en el desarrollo de nuestras economías, nos condonen la deuda que tenemos con esos organismos multilaterales, porque si no, hay previsiones de que esto podría suponer al menos 20 años de retrocesos para las economías latinoamericanas y caribeñas. Ese razonamiento, no sé si coincides, Alfredo, ¿han tenido tal vez alguna reacción de estos propios organismos? ¿Han tomado contacto? No sé, ¿cómo más se han movido a partir de esta realidad? Sí, tal cual dices, Pavel, porque además cuando surge este tema, de hecho, el Fondo Monetario Internacional, igual que muchos bancos centrales de los países centrales, desde la Reserva Federal, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central Europeo, todos ellos habían planteado ya la necesidad, no es que salimos a decir esto, ni las bancadas parlamentarias dicen esto en una suerte de isla Robinson Crusoe, no, en absoluto, ya había una suerte de clima epocal en ese instante que organismos internacionales dicen vamos a tener que salir a ayudar directamente a los países que lo necesitan y le hacen falta. Y ahí es donde un poco la ecuación es muy directa, es muy inmediata. Lo mejor para ayudar es evitar tener que hacerles pagar una cantidad de dinero ingente, una cantidad de deuda muy grande. Era casi directo el razonamiento. No puedes, yo no te voy a decir te voy a ayudar
Si tú ya me debes a mí algo, lo que yo haría con un amigo es, lo primero, como empiezo a ayudarle a un amigo, si realmente hay una solidaridad de verdad, es decirle al amigo, si me debes $100, no me lo pagues, empecemos por lo que no me tienes que pagar. A partir de ahí, luego vemos si te puedo ayudar en una siguiente etapa. Nosotros escribimos cartas a todos los organismos internacionales, nos dirigimos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial. Tuvimos respuestas de cierta cortesía, de que se iban a estudiar los temas. Yo creo que la presión ha seguido increciendo. Creo que recientemente el Grupo de Puebla, la semana pasada que yo estuve presente, se sumaron también a esta propuesta. Claxo se sumó desde su dirección a esta propuesta. Yo creo que es notorio que hoy en día, es interesante, Pavel, que el Fondo Monetario Internacional en el día de hoy ha sacado un informe, pero todavía hay cierta opacidad, y exigimos, y lo hemos dicho ya, hemos vuelto a escribir una carta, exigiendo si la palabra alivio es un eufemismo que esconde algo o es de verdad un alivio. ¿Qué queremos decir con eso? Pues no se sabe en el comunicado que han sacado respecto a los 25 países si se trata de una condonación parcial, si se trata de una condonación total o si se trata de más préstamo para pagar la deuda que se debe, lo cual es un alivio con cierta trampa, porque lo que hace es darle una patada hacia adelante a la deuda externa y convertirla en eterna, ¿no? Porque sería casi imposible. Hemos exigido al Fondo Monetario Internacional. Nos llama la atención también, Pavel, el silencio administrativo de ciertas instancias en la región a este respecto. La OEA, tan preocupada por lo que ocurre en América Latina, no ha hablado prácticamente ni de la pandemia, ni mucho menos de iniciativas económicas. Espacios como el Mercosur tampoco, bueno, por no hablar de ese creado Grupo de Lima, que es tan reducida su desafío, tumbar a un gobierno por la vía que fuere, que le importa nada lo que ocurre en la región. Es interesante porque ni siquiera hablan, no existen comunicados oficiales y un poco pues deja clarísimo quién está pendiente, preocupado por lo que le pasa a la gente y quién está en otra. No sé en qué planeta vive, por ejemplo, el secretario general de la OEA, donde no ha dicho ni A, ni B, ni C respecto a la situación económica que ocurre en América Latina, como si eso no le preocupara a la ciudadanía americana en un sentido amplio del término. Alfredo, este es un tema importantísimo, pero señalaste otros y decías que también empezaron un decálogo. Esperemos a ver que en la entrevista pudieran salir algunos más. En un momento estaba queriendo abriendo un archivo, y este es el archivo que tengo de información sacada del Banco Central del Ecuador. Y cuando uno hace un balance global de qué ha pasado con el ingreso de dólares en la economía ecuatoriana y qué ha pasado con el egreso, la salida de dólares en la economía ecuatoriana, lo que uno puede ver es que, por ejemplo, en el año 2019 ingresaron 47.000 millones de dólares a la economía ecuatoriana, pero en ese mismo año salieron 46.200 millones de dólares de la economía ecuatoriana. Las autoridades, los analistas, quienes hacen lobby empresarial, las cámaras, ¿cierto? Todo el tema es la preocupación y ahora dicen no tenemos liquidez. ¿Cómo vamos a tener liquidez si lo que está pasando es que la riqueza que se genera en el Ecuador se deposita, ¿cierto?, en el mejor de los casos, en, digamos, espacios formales donde tributan, lo que fuera, están los bancos, prestan en esos espacios, en el peor de los casos lo depositan en paraísos fiscales, ¿no es cierto ya? Y claro, la gran preocupación hoy es los progresismos latinoamericanos se gastaron toda la plata, no generaron fondos, ¿no es cierto? Y por lo tanto no hay recursos ni liquidez en las economías. Pero esto es lo que está pasando. Y finalmente te doy otro dato. En ese mismo 2019, el sector público, por ejemplo, permitió que ingresen 2.500 millones de dólares de la economía ecuatoriana y el sector privado sacó 2.100 millones de dólares de la economía ecuatoriana. Por lo tanto, quien subsidia la dolarización es el sector público y quien saca recursos de los dólares para que funcione la dolarización es el sector privado, que luego se queja, ¿no es cierto?, de que no hay recursos ni liquidez en las economías, en una economía como la ecuatoriana. Este tema a escala global, el resto de economías, ¿cómo se está viendo, Alfredo? Justamente estábamos muy preocupados. Yo diría que de las grandes preocupaciones que hoy en día tenemos que tener, como cualquier ciudadano o ciudadana de la región y del mundo, es estos movimientos de plata, de capital, que suelen surgir en momentos de crisis. El 2008 fue otro gran momento en el cual el dinero se movió muy rápidamente. Bueno, ahora, en los últimos 75 días, Pavel, 75 días, 2 meses y medio,
han salido de las economías llamadas emergentes, de las economías mayoritariamente periféricas, han salido 97.000 millones de dólares. 97.000 millones de dólares que se han fugado. Han salido de Brasil, de Colombia, de México, porque además este estudio de 97.000 millones solo está considerando economías importantes emergentes. En América Latina solo considera a Colombia, a México y a Brasil. Para que uno dimensione... ¿Cuál es la fuente del estudio que está citando? El Instituto de Finanzas Internacional, que es el instituto que mide estrictamente los balances de capitales de todos los países del mundo. Ellos se concentran en una base de datos donde tratan las economías emergentes, insisto, 3 únicos lugares de América Latina. Los datos son muy preocupantes porque la economía brasilera ha perdido 11.000 millones de dólares que se han fugado, han salido de la nada. Y ahí viene una cuestión, claro, relevante. Ahora queremos preguntar, el propio Instituto Internacional de Finanzas, que seguramente es la sede más relevante a nivel global, estoy hablando, no estoy hablando ni siquiera, para que nadie se confunda, ni es un centro de pensamiento marxista, ni progresista, ni socialista. Eso es donde se miren los verdaderos números y de ahí es donde surgen las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, para que tengamos claro cuál es la fuente. Bueno, de estos 97.000 millones de dólares, la siguiente pregunta es, ¿a dónde van? ¿Dónde está esta plata? Interesante, ¿cuál es el principal refugio de esta plata? Hay varios. Son algunas monedas fuertes, dólar, yen, yuan, poco más, pero fundamentalmente dólar, yen. Y ahí viene una cuestión clave. Oro, otra vez se refugia en la vieja materia prima, en el viejo commodity, el oro, pero el principal lugar donde se refugia esa cantidad de 97.000 millones es bonos del tesoro a 10 años, letras del tesoro estadounidense en 10 años. ¿Qué significa esto? Como ya pasó en el 2008, buena parte del capital global financiero, el capital golondrina, porque se mueve de un lugar para otro prácticamente sin controles, se va al lugar donde quiere estar tranquilo y refugiado, y en este caso es otra vez los Estados Unidos, o el oro, o en algunas monedas fuertes. Lo principal de esto, Pavel, es que se descapitaliza todas las economías emergentes. Imagínate América Latina, se queda sin capital. Del poco dinero que tiene en estos momentos, la economía tiene poca transacción, poca actividad comercial, poca capacidad productiva. Bueno, se descapitaliza. Entonces estamos en un momento donde, claro, ¿cuál sería la propuesta para no dejar solo en el diagnóstico que hacemos en CELAC? Es que hay que estar al menos suspendiendo la salida de capital en los próximos 6 meses. Fíjate que no estamos ni siquiera rediscutiendo nada al respecto de largo plazo, al menos en los próximos 3 meses, pero desde ahora estamos perdiendo tiempo porque pasa en el Ecuador, pasa en Bolivia, pasa en la Argentina, pasa en Colombia, pasa en México, se va el dinero, pero se va a una velocidad, insisto, que si uno mira el gráfico y lo compara con lo que pasó en el 2008, hemos cuadriplicado el importe que se fugó y esto todavía no ha parado. Por lo tanto, es un aspecto, Pavel, que un presidente serio, un ministro de Economía o ministra de Economía seria, lo primero que tiene que hacer es, insisto, suspender durante 30 días, 60 días, 90 días, y a partir de ahí luego permite que el capital de alguna manera pueda seguir un poco fluyendo. Pero es realmente alarmante y tan preocupante como cualquier otra cosa que ocurre hoy en día en términos económicos en la región latinoamericana. Alfredo, tal vez me queda espacio para 2 preguntas más, pero esta que te quiero hacer, primero te la planteo como pregunta, pero voy a elaborar un ejemplo y cualquier cosa me cortas, me corriges. El dato que das es increíble. Quiero que la gente del Ecuador le ponga atención. ¿Cuál es el discurso del gobierno y qué es lo que estuvieron haciendo estos últimos años? Por ejemplo, si el Banco Central del Ecuador tiene, me invento, 2.000 millones, 2.500 millones de dólares, lo que se permitía antes es que el Ministerio de Finanzas emitiera bonos, ¿no es cierto? El Banco Central le compra esos 500 millones de dólares, de los 2.500 que tiene, le compra 500, esos 500, digamos, el Ministerio de Finanzas inyecta en la economía y le genera liquidez en la economía, ¿cierto? La ortodoxia neoliberal, en el caso ecuatoriano, hizo una reforma para que eso deje de ser posible. Es decir, en este momento hay plata en el Banco Central que podría canalizarse vía inversión pública, por ejemplo, ¿cierto?, en la economía ecuatoriana, además sabiendo que un dólar que se pone desde la inversión pública se puede multiplicar por 3, es decir, genera, ¿no es cierto?, factor multiplicador del dinero, como Dios se crea el crédito. Eso no les gusta a los neoliberales ecuatorianos.
pero lo que tú no estás diciendo, y ahí es donde te digo que me corrijas, es que en cambio el Tesoro de Estados Unidos, ¿no es cierto?, saca a la venta bonos, ¿sí? Los dólares de las economías emergentes compran esos bonos, ¿no es cierto? Esa plata va a Estados Unidos, seguramente la ponen a buen recaudo, además genera seguramente dinamismo en los Estados Unidos. Es decir, el mismo mecanismo que impiden para inyectar liquidez en la economía ecuatoriana es lo que en escala global hace, digamos, la Reserva de Estados Unidos, ¿cierto?, comprando sí, sacando bonos, ¿no es cierto?, que son comprados con plata de las economías emergentes, sacan de esas economías emergentes, ¿no es cierto?, descapitalizan, dejan sin liquidez estas economías, pero en cambio los llevan al gran centro de poder económico financiero. ¿Está bien esta interpretación, Alfredo? Es literal. De hecho, esto lo ha hecho varias veces Estados Unidos y en este momento lo que aprovecha es el gran lugar de refugio. Imagínate que hay 11.000 millones de dólares que podrían estar, no todo, pero una buena parte, activos en la economía brasilera, otro país con un colapso absoluto en materia de salud pública con fallecidos por coronavirus. Y estos 11.000 millones, una parte importante, se están destinando precisamente a comprar papel que sacan los Estados Unidos de América con estas letras del Tesoro a 10 años, se refugia ahí y los Estados Unidos empieza de alguna manera, es una gran disputa, para volver a reconcentrar buena parte del capital. El oro es otro refugio tradicional, la gente quiere rápidamente esto. Claro, tú como economía ecuatoriana, lo que no puedes permitir de ninguna de las maneras es primero que lo que ya tienes en casa se te vaya. Es como en este momento, imagínense cualquier familia que tiene algo para subsistir durante un tiempo, porque las cuentas públicas no te dan, y en cambio permites que una economía dolarizada como es la ecuatoriana abra puertas abiertas para que el capital se vaya sin ningún problema. Y a todo eso le sumas que tienes que seguir pagando deuda externa, por lo que ese es el otro gran problema cuando uno mira las cifras de amortización de deuda externa en el Ecuador año 2020, que es inviable. Es inviable realmente poder pagar en el año 2020 la amortización de deuda externa que tiene. Claro, si dejas que se vaya el capital y si sigues pagando la deuda externa, realmente tu restricción no solo es externa, sino te la autoimpones tú todavía más. Es una manera de hacerse el harakiri. Justamente enfrente tienes de la vereda, tienes gente que se está muriendo. ¿Por qué? Cuidado. Y voy a poner un dato porque es importante. Esta cosa de los números así tan complejos es que lo interesante es dimensionar para qué valen 100 millones de dólares en respiradores asistidos. Esto es muy sencillo, hacer una conversión de cuántos respiradores asistidos, y ahora podría buscar el dato, se podrían importar mascarillas para médicos, para que no mueran los médicos, como está pasando en el Ecuador, para que no se contagien los médicos. Bueno, es que uno puede hacer una cuenta simple. 100 millones de dólares equivalen a tantos respiradores, a tantas mascarillas, a tantos guantes y a tantos test. Esta cuenta sencilla es la que creo que está detrás de lo que estamos hablando, porque no solo es un debate de números, estamos hablando ahora de vidas. Por eso no entendemos cómo no se le pone oído, no a nuestras propuestas, sino a las propuestas que se están discutiendo, insisto, a nivel global, e incluso desde el caso de Lenín Moreno en el Ecuador u otros, escuchar a los propios organismos internacionales que ellos mismos están atados a ello. El propio Fondo Monetario Internacional, la propia Georgieva plantea estos aspectos. Es decir, habría que escucharles en estos momentos un poquito más de lo que incluso la ortodoxia ecuatoriana, por ejemplo, es como la derecha al interior de la propia ortodoxia. Y la verdad que a veces, insisto, el problema ahora es que están muriendo gente y esto es lo que está detrás de cada número. Muy rápido, una pregunta final, una respuesta igual, Alfredo. Es increíble lo que dices, ¿no? Es increíble el nivel de cinismo, digamos, además de ese discurso. Es increíble que el Ecuador esté jugando a la derecha del propio Fondo Monetario Internacional. Cuando el Fondo Monetario flexibiliza un poco su posición, el Ecuador mantiene todavía una posición aún más, digamos, a la derecha que la del propio Fondo Monetario Internacional. Se perdió CELAC, se perdió UNASUR. ¿Ves alguna posibilidad de que a los gobiernos de la América Latina se les agarre de los hombros, a los parlamentos se les dé un sacudón y podamos articular una respuesta regional para que esto que estamos discutiendo tome más vuelo? Creo que es la gran pregunta del millón y hay una gran disputa entre una suerte de sálvese quien pueda, que está también dominando porque todo el mundo quiere lo mismo, mascarillas, test, respiradores y guantes especializados y medicamentos paliativos. Pero ese sálvese quien pueda a la vez tiene un límite y es que no hay ningún país
que de manera autárquica, autosuficiente, pueda producir todo en este momento. De tal manera que no queda otra, y en eso la región latinoamericana tiene una oportunidad. Si quisiera negociar los mejores precios para respiradores asistidos a nivel global en esta gran pelea que hay en el mundo, estoy convencido que el Ecuador sería mucho más fuerte, no tumbando la UNASUR como ha hecho Lenín Moreno, sino habiendo ido con un espacio colectivo. Uno negocia mucho mejor precios internacionales y después se podrían haber repartido por cuotas. Insisto, quiero volver a eso que le gustan hablar a los neoliberales del pragmatismo. Es que es más pragmático hoy en día que hubiera instancias, ya sea la CELAC, la propia UNASUR o cualquier otra, que permitiera tocar la puerta de Corea para comprar reactivos para los test. Es más difícil que un país chico como Ecuador, Bolivia o incluso Argentina no pueden ir a esto. El sálvese quien pueda, ese suerte de darwinismo geopolítico, si vale el término, tiene límites, unos límites que hoy en día se están viendo y creo que es otra vez un momento para repensar la necesidad, no solo por tema político de alianza, sino, insisto, por una cuestión pragmática de comprar test en conjuntos. Seguramente tendrían más capacidad de lo que hoy en día demuestra la incapacidad, insisto, del gobierno ecuatoriano, que desgraciadamente en estos momentos no solo es la subida del riesgo país, sino es el aumento de los fallecidos, lo cual ya dice absolutamente todo. Ya no estamos hablando de riesgo país, Pavel, sino estamos hablando de gente que muere. Y este es el nuevo recalculando el GPS de la economía global. Ya no importa el riesgo país, importa el número de fallecidos, lo cual nos debe hacer pensar que estamos haciendo algo mal. Gracias, muchísimas gracias, Alfredo, por poner este tipo de discusión. Y mientras el mundo siga así, poniendo a buen resguardo el capital y no la vida de las personas, eso es lo que seguirá pasando. Mientras tengamos un gobierno que no lo entienda, que sigan con esa posición dogmática, que a pesar de que todos dicen que el mundo el día de mañana no será igual, que lo que está entredicho en este momento es el cuidado de la vida, sigan con ese dogmatismo, sigan mirando así como ven las cosas cuando hay gente que en este momento en el Ecuador está muriendo. Muchísimas gracias, Alfredo, te mandamos un fuerte abrazo, espero nos podamos ver en algún momento pronto, y esta es tu casa también, Frecuencia Política. Un abrazo muy fuerte para ti, Pavel, y a cuidarse todas y todos, y cuídense en Ecuador porque realmente la situación es grave. Un fuerte abrazo. Lo mismo allá, continuamos con Frecuencia Política. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes a todos. Según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo, más de 195 millones de personas perderán sus puestos de trabajo al segundo trimestre del 2020 a causa de la crisis desatada por el COVID-19. En América Latina y el Caribe, la contracción alcanzaría los 14 millones de trabajadores. En Ecuador aún no se han presentado estimaciones al respecto, pero vemos noticias donde empresas grandes del Ecuador han optado ya por despedir a sus empleados como consecuencia de la paralización de la producción. La OIT advierte que los trabajadores del sector informal pueden ser los más afectados por las pérdidas repentinas del ingreso que los dejarán en una situación de mayor vulnerabilidad. Inicialmente, las medidas deben concentrarse en la salud de los trabajadores, pero también en la protección del empleo. Debemos reforzar la protección social y fortalecer el diálogo social. Estas medidas solo van a ser efectivas si es que tienen la escala adecuada, es decir, atienden a la mayor cantidad de población y sobre todo priorizan a los más vulnerables. La protección del empleo es vital para que, superada la emergencia, la economía pueda retomar su senda de crecimiento. La protección social juega un papel crucial. La razón de ser de la seguridad social es justamente dar una respuesta para cuando un trabajador o su familia presenta una contingencia, como es la enfermedad, la vejez o la pérdida de ingreso por motivos no atribuibles al trabajo. Sin embargo, en nuestros países la seguridad social no alcanza a todos los trabajadores, por ello también deberán cubrirse con otros programas no contributivos. Vemos con preocupación que las medidas anunciadas por el Gobierno nacional no logran dar un respiro inmediato a las empresas, que necesitan liquidez en este momento para continuar pagando los salarios a pesar de no producir ni vender sus productos. Las contribuciones son necesarias, pero también se requiere una política urgente de protección del empleo que vaya más allá de los anuncios y que cubra los salarios de los empleados antes de que sus empleadores prescindan de ellos por no poder pagarlos. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha.
Recuerden nuestro reprise en Facebook los domingos a las 21:30 en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.